Estoy bronceada. Morena en el sentido de que, claro, una es clara de cabello claro y Morena, otra exacto. morena, ¿cómo era la canción? Luna sol, morena luna. Como la canción de Caramelo de Cianuro. Rubia sol, perdón, es la vaina. Rubia sol, Morena morena luna. Exacto. Caramelos de cianuro. ¿No le gusta esa banda? Claro, todo el rock venezolano me gusta. Bienvenidos a un nuevo episodio de No me jodas podcast. No me jodas. Hoy estamos directamente de Milán a Torino. Chamo, estamos viajando de ciudad en ciudad. O sea, ¿qué te pasa? La gente que viaja, que se mueve, pero esta vez tenemos una muy buena motivación. Torino nos atrajo hasta aquí para entrevistar, aunque no es entrevistar, mosca, que es un podcast. Recuérdense que las conversas de los podcasts son eso, una conversa, que nuestro invitado se sienta como en su casa, porque hoy sí está en su casa. Literalmente el invitado se siente en su casa, porque está en su casa. Le damos la bienvenida al profesor Samuel Scarpato. ¡Bravo! Gracias. Gracias, chicas, y gracias a todos. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos, vale. Un honor tenerla acá con nosotros, de verdad. De hace rato que estábamos buscando que venga, que vamos, que nosotros, que para que esté presente en el podcast. Y No me jodas, se movió para venirlo a ver. La coincidencia. Para mí un sueño autocumplido. O sea, tú sabes la cantidad de tiempo que tenía yo soñando que estas chicas me entrevistaran o que pudiéramos conversar. Bello. Y dentro de un ratico les voy a decir por qué. Hay muchas cosas que tenemos que contar. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Pero principalmente lo que estábamos hablando inicialmente, que era que yo le pregunto, si usted es escritor, es profesor, ¿qué es? ¿Cómo quiere que el mundo lo conozca? Es porque él es escritor en realidad. Tiene una cantidad de libros que tú te quedas loco. Interesantísimos todos. Ya he leído uno, tengo varios, pero he leído solamente uno. No voy a caer en buste porque ¿para qué? Yo próximamente lo voy a leer. ¿Sabes? Disculpa que te interrumpa. En estos días yo dije, coño, ¿por qué no he retomado la lectura? Porque cuando yo estaba en el liceo y empezando la universidad, me podía leer libros en 2 días de este tamaño. Y yo digo, ¿qué pasa? Y es que obviamente nos hemos acostumbrado tanto a la inmediatez, al streaming, a la cosa, que no nos tomamos un tiempo para leer, para ayudarnos a nosotros mismos a tener más conocimientos, incluso de otras personas, como Samuel, que me dijo que lo tuteara, para poder, obviamente, seguir creciendo, porque uno nunca deja de aprender. Y eso es lo bueno de la lectura. Entonces yo dije, bueno, yo de mi parte me comprometo a leer más libros y uno de los suyos, por supuesto, que hoy se los compro tranquila. Porque están en Amazon. Exacto, están en Amazon, pueden ir a verlos. Ahora, ¿un buen escritor también es un buen lector? Por lo general. Hay gente que dice no siempre, pero yo diría por lo general. O Y sea, la mayoría de los casos. Y viceversa. ¿Un buen lector podría ser un buen escritor? Sí, pudiera, ¿cómo no? No siempre lo es porque no se dedica a escribir, vamos a decir. No porque haya un porcentaje de buenos lectores que sí o sí no van a lograr ser buenos escritores, no. Sino porque no se dedican. Póngase a escribir, tienes mucho, mucho que decir. Quien lee mucho expande todos los días un poquito más su imaginación, vamos a decir, el estado de conciencia. Sin ayahuasca, aunque por ahí hablo mucho de ayahuasca en uno de los libros, pero sin nada de eso, expandes mucho, mucho tu conciencia. Entonces, yo diría que ese rango de expansión te da muchos temas para conversar, para enfocar los problemas que aquejan de cualquier manera a la humanidad de una manera distinta. Y al enfocarlo de una manera distinta, estamos como decimos en Venezuela, entrompándolo también de una manera que otros no lo habían hecho. Es decir, ya estás allanando el camino para solucionarlo o por lo menos atreverte a proponer soluciones de una manera muy distinta, muy original, muy diversa y por qué no probar, experimentar, como no casualmente trato de hacer en varios de mis libros, enfocar problemas de salud mental, de política, de cómo afrontar cosas tan cotidianas, tan importantes, diría yo, tan necesarias, como aquellas que no se ven, pero que sin embargo nos rodean dentro y fuera de lo que somos como seres humanos integrales. Podemos enfocarlos de manera distinta, sin fanatismo, sin negacionismo, sin alarmismo. Si yo tuviese que escribir un libro hoy,
¿cuáles serían los 3 consejos principales que me darías? O que le darías al público que te está viendo, que diga, ah, no, sí, yo quiero escribir un libro. Ok, vamos a dárselo a Marlene. Marlene fue la que preguntó. Para que anota. Si nosotros vemos los podcasts de estas chicas, a mi entender, el mejor podcast latino en Europa. Ojo, ojo, y no miento, el mejor podcast latino en Europa. Y por eso yo me pegué a verla desde hace ya bastante tiempo. Yo diría hacer una recopilación o una compilación de todos sus episodios. Lo que aprendieron en cada uno de ellos y lo que debieron afrontar en cada uno de ellos. Eso te va a dar 2, 3 párrafos, no importa, que sean pocos por capítulo. Pero ya a partir de allí tú esquematizas, tú dices, wow, no puede ser, si nosotros tenemos más de 100 entrevistas o de 100 episodios, y si quieren filtrar, quédate con 23, quédate con 15, quédate con los que tú quieras, ahí tienes ya muchísimo insumo. Ojo, un consejo en torno a los insumos. Porque otro consejo muy distinto que te darían personas, vamos a decir, preparadas en el mundo de la escritura, que hay N cantidad de orientadores, vamos a decir, en el mundo de la escritura, que te dan como reglas. Y esas reglas te empiezan como a frenar. Entonces yo diría, ya va, ¿tienes algo que decir? Sí. Ok, escríbelo. Y luego le empezamos a dar orden. Claro, cuando te acostumbras a escribir, haces las 2 cosas simultáneamente como para no perder tiempo. Le vas dando orden y a la vez tienes cosas que decir. Así tuve yo que acostumbrarme cuando en un momento yo tenía que hacer alguna tesis doctoral y al mismo tiempo estaba por escribir un libro y al mismo tiempo ya había empezado a incursionar en redes sociales y al mismo tiempo tenía que preparar algún informe en las clases que yo daba allá en Venezuela en la universidad. Entonces, tienes todo tan encima que tienes que hacerlo ordenado y a la vez tener que decir. En el caso de ustedes, ya ustedes tienen el formato. El mismo podcast, llevarlo al libro. Y pudieran sacar muchos. Entonces, en el caso de ustedes, chicos, chicas, tienen muchísimo que decir de sus experiencias migrantes, de sus experiencias de crianza, de las experiencias de lo que tú creías que eran problemas en tu país de origen, pero en el país que te recibió luego de emigrar te das cuenta que para nada tenías problemas y que te enfrentas a problemas reales, problemas mayores. Y todo esto lo puedes narrar. Escríbelo de la manera más libre que puedas. Ese sería un tercer consejo. Escríbelo de la manera más libre que puedas. Y luego les vas dando reglas ortográficas, gramaticales en general, de sintaxis, pero escribe de manera libre. Eso ayuda muchísimo. ¿Cuál fue el primer libro? ¿Fue en Venezuela o fue aquí en Italia? Que publicó. Todos se publicaron en Italia. ¿Okay? Todos estos se publicaron en Italia. Sin embargo, muchos de ellos se visualizaron en Venezuela y a los países donde yo viajaba en Latinoamérica. Se visualizaron allí porque tuve vivencias, por decir, en la Amazonía, vivencias en la Patagonia, vivencias en tantos lugares del Caribe, y que yo los iba escribiendo. Algunas pocas no los escribía, pero sí los recordaba muy bien. La primera vez que yo escalé los picos, los 4000 y casi 5000 en nuestra Sierra Nevada de Mérida. Y yo todo eso lo iba escribiendo. Cuando yo conocí un frailejón, cuando de niño, o la primera vez que yo hice submarinismo, casi escapado de mi madre. Perdón, mamá, te di demasiados dolores de cabeza. A los 14 añitos me inscribí a un curso de submarinismo, no había cumplido 15 años. Yo preinfarté a mi madre varias veces. Perdón, mamá, perdón. La preinfarté muchas veces. Que unos dolores de cabeza que me contó un pajarito fue que le llevaba perros, gatos, indígenas. Ah, sí. Cientos. Siento. Mi madre, pobrecita, perdón mamá otra vez. Te he pedido perdón 3 veces, pero no me va a alcanzar la vida. Llegamos a tener 27 gatos al mismo tiempo, porque los sanábamos, los curábamos. Y la gente se corrió la voz y nos traían gaticos recién nacidos, gaticos enfermos, perritos, peceras. Yo llegué a tener 47 al mismo tiempo, qué loco.
Peces y gatos siempre me acompañaron. Siempre me acompañaron. Peces, gatos y jardines. Y en parte la agricultura, en buenos momentos. Y cuando llevabas personas, ¿qué decía tu mamá? Sí, yo llevé loquitos de la calle, llevé indígenas muchísimo, porque yo me hice compadres de muchos curanderos, chamanes, muchos viejitos del campo. Llevé muchas veces. A veces había un turista. Me recuerdo a un francés que conocí en Margarita, y no sé por qué paró en Barquisimeto conmigo. O sea, de verdad no recuerdo por qué paró en Barquisimeto conmigo. Y mi mamá, el cuarto de visita, una vez lo abrió, porque allí planchábamos, y lo abrió y ve a François, se llamaba, un francés llamado François, o qué Qué original. raro. Sí. Ve a François durmiendo allí a media mañana. Dice, ¿y tú quién eres? Y no le entendía porque él no hablaba español. Entonces, eso se lo hice varias veces a mi madre. Así, amigos, gente que yo conocía en la calle, los llevaba. Y para entender un poquito quién es usted hoy, hasta el día de hoy, ¿cómo fue la infancia de Samuel? ¿Dónde creció? ¿Dónde nació Samuel? Yo nací en Caracas, en la parroquia Santa Rosalía de Caracas, pero me crié en Barquisimeto y crecí en Barquisimeto. O sea, desde muy pequeño se lo llevaron allá. Sí, sí, muy pequeño. Viví varias veces en Caracas, pero periodos cortos. Y luego el doctorado lo hice en Caracas, en la Universidad Simón Bolívar. Bueno, está en Sarteneja, en el municipio de Baruta, creo, me imagino, sí. Pero varias veces, por razones familiares, profesionales, me tocó estar varias temporadas en Caracas. La familia de mi madre, toda en Venezuela, la que no estaba en España, estaba en Caracas. Entonces, teníamos ese vínculo muy, muy permanente con Caracas. Y que me disculpen, por favor, por el título de este libro. No crean que hablo mal de los caraqueños. Pero en este Después caso, hablamos. ¿más caraqueño o más barquisimetano? Guaro. Guaro, 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 guaro. Y les voy a enseñar un talismán que siempre me acompaña. Chicos, venezolarios, esto es una cajeta de chimó. Este chimó me acompaña desde hace 8 años. Pero te lo regalaron. Sí, lo traje porque me preguntaron, yo me pregunté, y acá me han preguntado, ¿qué recuerdo venezolano cargas encima que te acompañe siempre? Háblame de la bandera, háblame de tu infancia, háblame de la tierra, háblame de los Andes, de los llanos, de todos esos sitios que has recorrido. Y yo les digo, el chimó. Pero algunos me dicen, tú estás loco. No, bueno, Y otros dicen, ¿qué te pasa? Yo, el chimó. hay gente que se trae budares. A Budares. Ay, Y Samuel, yo me traje chamo, una cajeta de chimó. ya no tiene. No, sí, tiene la mayoría. Lo he mascado muy poco, muy poco. Lo tengo es como un talismán, como un recuerdo. Ah, Hay gente que se trae un Budare, yo me traje una cajeta de chimó. Y bueno, ¿tú cada te trajiste algo No. particular? Nada. Ahorita que estoy recordando, o sea, ahorita que lo está mencionando, yo dije, no traje nada que recordar. Lo pedí después del tiempo, capaz, cuando vino mi mamá o mi El papá que budare. me trajera algo. No, el budare no. No te pases. Aparte que aquí todas las cocinas son eléctricas, yo que iba a estar cocinando en el pobrecito budare. Pero no tengo nada así que me recuerde más allá de mi nacionalidad y yo misma siendo muy criolla a Es veces. que el pasaporte y la cédula. O sea, que ninguno de ustedes trajo chimó. No. Qué raro. Y que nunca lo masqué. No, yo solamente lo olí. Porque en el pueblo de mi mamá la gente... Para mí el chimo era de pelotero. Ah, ¿sabes? también. Para Bueno, mí el no, chimo ellos era de mascaban pelotero. más tabaco, Ah. Pa' escupirlo. más tabaco picado, picadura de tabaco, que chimó. No, chimó no, prohibido porque tiene cierto grado alcohólico, vamos a decir. Imagínese usted. No, yo le decía a mi papá, bueno, ¿y Después esa gente prohibieron que el escupe? tabaco y vino el chicle Ah, en los peloteros. Pero era permitido el tabaco, pero eso ya mucho tiempo atrás. Qué loco. Ah, pero eso sí era permitido. ¿Qué cosa? Ah, gente que ganaba bien, gente cifrina, gente linda, para los peloteros sí era permitido mascar tabaco. Ah, Pero para la gente pobre o la gente de campo se ve feo que masquen el tabaco. ¿Por qué? claro, ¿Por qué eso? porque somos clasistas. Ah, así está hasta más no poder. todo. Pero es que es porque hay una estatua y te hace interesante, ¿sabes? Te vuelves muy ok. interesante. Entonces, como un pelotero. Un pelotero es interesante, el de campo es tierrugo, coño, pero compórtate, porque es que... Tienen que leer este libro para que se saquen esa espinita de adentro.
Pero ¿cuál era el título de ese libro? ¿Ah? ¿Cuál era el título de ¿Y ese cómo libro? sabes que tiene otro título? Por ahí este pajarito me contó. Ha tenido 3 títulos. Ah, ok. ¿El primero? Perdónenme. Hay una palabra, que es la palabra gafo. Ok. Se conoce en toda Venezuela, pero instituida por los caraqueños. Tú si eres gafo, te gafo. Si es gafo. Se conoce en toda Venezuela, ojo. Aquí en Italia lo más parecido sería cafone, ¿ok? Pero instituida por los caraqueños. Y en una época, yo crecí en los años 70 y 80. Esa fue mi infancia y mi adolescencia. Y no había persona que lo dijera más que el caraqueño. El resto del país éramos un poco más lentos, un poco más lerdos, un poco más, tú sabes, íbamos a otra revolución, revoluciones, perdón, por minuto. Hacíamos las cosas como con más sentido de profundidad, como carreras de fondo, entre ellas la industria, la agricultura, el petróleo, todo fuera de Caracas. Pero desde Caracas era quienes nos hacían sentir gafos y quienes nos llamaban gafos. Entonces, cuando tú terminas de leer este libro, te das cuenta al final de qué pasa con esa palabra y ese sentir nacional. Entonces, el primer título que tenía el libro es El síndrome del gafo caraqueño. Ah, claro, pero es que Me va a fíjate, doler. Entonces mi hija ¿Cuándo? lo revisa el libro y dice, papá, pero es que el contenido es muy distinto. El libro está muy interesante, yo se los di a leer antes de publicarlo. Pero eso sí, no te voy a permitir que lo publiques con este título, y no me dejó mi hija publicarlo con ese título porque le pareció ofensivo. Yo, hija, es un síndrome, es decir, es una partecita de la idiosincrasia caraqueña. Porque es un sector muy reducido, muy mínimo de la caraqueñidad que considera al resto del mundo gafo. Pero el resto de Caracas no. Y tú vas a Petare, a Catia, el resto de Caracas no, es gente súper bien, súper normal, que no es no piensa por ti, no habla por ti, y está lejos de ese síndrome. Ese síndrome, ojo, esto es un teorema de la sociología política, que es una de las 2 especialidades de mi doctorado, o fue. Entonces, como igual yo escribí, publiqué y trabajé en el área de mi otra especialidad, que es el análisis de políticas públicas, yo dije, quiero hacer algo en esta otra área de mi especialidad, la sociología política, para dejar un aporte al país en cuanto a nuestra convivencia política. Y bueno, según este teorema, es inviable la sociedad política venezolana hasta que no corrijamos esa manera atorrante que tenemos los venezolanos de creer que podemos pensar y hablar y actuar por los demás. Cuando tú sales del país te das cuenta que somos así los venezolanos, de atorrantes. Bueno, yo como caraqueña he odiado mucho el dicho ese de que Caracas es Caracas y lo demás es monte. Ah, ya, aquí hay un capítulo que se llama Del Monte y las Culebras. Y te dice que no hay nada más ofensivo para el resto del país. ¿Cómo llamarlo interior o provincia? Eso es súper ofensivo. Un periodista me convocó para hablar de uno de mis primeros libros. Él estaba en Caracas y nos conectamos online. Entonces, él en varias oportunidades utilizó el término el interior. Sí, porque ustedes en el interior, o los que viven en el interior, o los del interior. Yo la agarro en el aire y empecé a decirle, sí, claro, porque ustedes desde el exterior tal cosa, y ustedes en el exterior tal otra. Y el tipo me dice, no, ya va, yo estoy en Caracas, yo no estoy en el exterior. Y yo seguí, y le di con el exterior, y le di con el exterior, para ver si yo le podía mover un poco el piso. Oye, no, esto sonó raro. Estoy zarandeando, venezolario, zaranda, es como un cernidor que uno zarandea, ¿ok? He debido hacer más bien este gesto, ok, así para los lados. El otro se veía muy feo. Entonces yo, para moverle el piso al tipo, le dije varias veces que él estaba en el exterior, hasta que él paró la entrevista. Mira, ya basta, yo no estoy en el exterior, te dije que estoy en Caracas. Ah, ¿ves que sí? Jode, fastidia.
Cuando te dicen algo que no es, yo no estoy en el interior, yo estoy en Venezuela. Llámalo regiones. Hace añales en Venezuela lo llamamos regiones. Los 335, yo no sé si ya son 336 municipios, las 23 gobernaciones, no sé si ya habrán 24, discúlpenme, hay tantos cambios políticos en Venezuela y geopolíticos que uno no sabe. Llámalo regiones, porque así lo acordamos. Jamás acordamos llamarlo interior o provincia, ese término colonial. El tipo le cayó mal y decidió suspender la entrevista. Y yo, está bien, vamos a suspenderla. Claro. Porque yo no voy a permitir que tú me sigas llamando interior o que yo estoy en el interior, cuando ese interior es el que alimenta Caracas. En Caracas no produce Absurdo. nada, si acaso hay comercio. Exacto. Caracas no produce nada, no produce agua, no produce electricidad, no Sí produce petróleo, no produce... mototaxista. Mototaxista. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú vas a llamar a lo demás que te da de comer y le vas a llamar interior? Cuando, bueno, acá en Italia, chicos, estamos en Italia, acá no le llamamos interior ni le llamamos provincia, pero ni de vaina, eso es súper ofensivo, aquí las regiones son muy fuertes. El paesino. Sí. Pero también existe esa división entre el norte y el sur de Sí. Italia. Como... Pero ese es otro cuento, el del Ese norte y otro del sur. cuento. Ese es otro cuento que me apasiona, esa historia a mí me apasiona. Porque mi familia italiana es del sur, es meridional, es siciliana, toda. Antes es siciliana, una parte sarda. Entonces Samuel siempre ha sido como rebeldoso, siempre ha tenido una opinión. Sí, yo fui, más mundo, no puedo decir era o fui porque todavía, pero vamos a decir, a contextualizar mi adolescencia problemática. Yo fui el jodido de la casa, el rebelde, el protestatario, el contestón. ¿Y qué le diría a ese Samuel que un día dijo, yo voy a protestar pintando la universidad de amarillo, de rosado, por ahí? ¿Qué? ¿Cómo se tiró usted? ¿Tú crees que Nah, este podcast guara. no es de investigar? Tú me dijiste, tú leíste los Santo, libros. y eso que soy yo el que más cachimó, no ella. Ella más en la ayahuasca y yo el chimó, porque ¿cómo supieron? Y que dijo, no, yo voy a pintar esto. ¿Qué le diría a ese Samuel? No, que lo siga haciendo, porque ya, vamos a contextualizar, porque no vaya a ser que la cosa se vaya por otro lado, que una locura muy, muy razonada. Yo siempre fui muy ecologista, muy nerd, muy rockero, pero muy ecologista sobre todo. Y era medianamente buen estudiante. Bueno, ¿por qué no? Buen estudiante. Yo quedé entre los 3 primeros lugares de mi promoción. Bueno, buen estudiante. Pero los fines de semana yo me iba con un grupo de otros nerds y ecologistas a sembrar maticas, arbolitos, flores, jardines, a reparar pupitres, a raspar algunas partes de la pizarra, de los pizarrones, a pintarlo. Nos gustaba mucho eso los fines de semana que no estábamos haciendo voluntariado en campos y selva, que siempre lo hice y se lo agradezco a mi madre, que me inculcara eso desde niño. Entonces el voluntariado, cuando no lo hacía en campos y selva, lo hacíamos en la universidad o donde tocara, en una escuela, donde fuera, una biblioteca, arreglando libros, lo que fuera. ¿Qué les digo? Esta parte la van a cortar cuando uno se queda así como pensando, ¿verdad? No, no se preocupe. Relájese. Llegó a suceder, esto serían los muy cercanos años 93, 94, ya yo estaba avanzado en mi primera carrera universitaria, y regresábamos al inicio de semana a ver la hermosura de jardines que nosotros habíamos compuesto el fin de semana anterior. Y los mismos estudiantes pisándolos, o tirando un cigarro, o una basurita, o llevándose una matica porque le parecía bonita, se la llevaban para su casa. Y yo, ¿qué es esto? Mira, y así pasaron los años hasta que en el año 97, yo todavía no me había graduado, en el año 97 dije, no, basta, tenemos que hacer algo que llame la atención, que sacuda esta universidad. Esa fue la UCLA, lo que hoy llaman el decanato o la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde luego di clase por casi 18 años. Bueno, pintamos los baños de amarillo chillón, amarillo caterpillar, y pintamos las paredes de los pasillos y de cada uno de los pisos
de un color porque nos los donaron un par de ferreterías y era un color que no lograban vender, Ok. de fucsia morado. Nada más con ese nombre, pobre color. Fucsia morado. Sí, sí, nos decía, bueno, la gente que llegó la semana siguiente, así como llegaban la semana siguiente, que el cuento que le estaba comentando de que no veían los jardines, el esfuerzo que hacíamos algunos estudiantes en arreglar algunos jardines, bueno, sí se dieron cuenta que la universidad estaba pintada de morada y de rosado y de fucsia, y los baños de amarillo café. ¿Qué vaina es esta? Y aquel escándalo que me querían linchar, me querían, pero bueno, fue una vaina horrorosa. Pero eso llamó tanto la atención que más de 4.000 estudiantes que ya hacíamos vida en los distintos turnos, mañana, tarde y noche, se enteraron que un minúsculo grupo de 3 estudiantes, que luego fueron 7, luego fueron 15, luego con el apoyo del centro de estudiantes llegamos a ser más de 40 que lo hacíamos, se enteraron que un grupo minúsculo de estudiantes iba los fines de semana a arreglar, a limpiar, a organizar, a plantar maticas. Y eso tuvo un revuelo gigantísimo, tanto que entre estudiantes, bueno, los grupos ya no eran de 40 personas, sino 100 y 200, a reparar las canchas deportivas, una cantidad de cosas enorme. Y por primera vez los baños, por ejemplo, duraron años sin que nadie los rayara. Porque usualmente yo no sé qué carajo piensa la gente cuando está orinando o está haciendo otra cosa y tiene que decir que está enamorado de alguien o que se prensó a no sé quién o que coño. Pero eso es global. Yo pensaba que era No, aquí en Italia lo ve Venezuela. mucho también. Exacto. Y que bueno, para que le pase a la gente. ¿Qué tiempo tiene la gente de verdad para sacar un lápiz y decir, Sí. te amo con No, perencito? sí. No, y que en Venezuela es marico el que lo lea y en Italia es scemo chi legge. Yo me siento y yo, ¿de verdad que existe eso? No puede ser en un baño, chico. Y de verdad que uno tiene bastante ocioso, pues. Bueno, Lo bueno es que la forma de protesta hizo algo. Absolutamente. Eso fue una protesta sumamente proactiva. Ojo. Y yo siempre se los digo a personas, amistades o familiares que están enfrentados, por ejemplo, por asuntos políticos partidistas. Y yo siempre les digo, ¿lo estás haciendo mejor? No, yo prometo que lo voy a hacer mejor. Lo estás haciendo mejor. No es que prometas que lo vas a hacer mejor. Porque de promesas, ilusiones e ilusiones, que hemos sido estafados varias veces, de parte y parte, ya no se puede seguir viviendo. De hecho, antes tampoco. Entonces, esta historia de la universidad, que fue 3 décadas atrás, no sé si les deja algún tipo de moraleja temprana, antes de apenas comenzando el podcast, que no se trata de qué puedes llegar a ser tú mejor si te eligen. No, es qué estás haciendo mejor. Entonces esas protestas proactivas a mí me gustan mucho. Me gustan mucho. Muchísimo. Cuando yo veo a alguien haciendo algo bueno por el planeta, a mí no me interesa si es una rubia, una niña rubia de Suecia, o si es un chico moreno de Madagascar. O sea, a mí no me interesa ni el color de piel, ni el credo, ni el signo político dentro del espectro político, si fuera el caso. No me interesa. Yo lo aplaudo y lo apoyo por igual. Estoy diciendo por la causa ambientalista, que es una de las que más me mueve. Ojo, dentro de varias que me mueven, pero una de las que más me mueve. Entonces, ¿lo estás haciendo mejor? Dale, por ahí es. Te apoyamos. claro. Y de las causas que lo mueven, ¿cuál fue la que lo movió a Italia? Mis hijos. ¿Y en Italia ha podido ejercer o hacer algo de lo que usted siempre ha querido con respecto al ambiente? O sea, darle esa vida al ambiente italiano. Sí y no, no y sí. Pero es muy interesante. Los caminos de Dios son tan misteriosos, pero tan perfectos. A ver. Déjame atar unos cabos que se me fueron y me llegan rápido. Hay un capítulo de este libro, de mi segundo libro. Estos son relatos de mis 30 años de voluntariado en campos y selvas y experiencias conviviendo con comunidades indígenas y muchas cositas. Hay un capítulo de este libro que lo llevé a italiano y lo publiqué en un medio internacional en italiano. Lo voy a decir en español. Europa muere en la Amazonía.
Así se llama el capítulo. Europa muere en la Amazonía. Esto es heavy, esto es durísimo. No, fatalista, alarmista, ya está pasando. Bueno, ese artículo conmocionó mucho. La Europa muere en Amazonia. Esto es muy, muy heavy, muy fuerte saber que en Europa, así como en el Caribe, estábamos más o menos acostumbrados a ondas tropicales y huracanes cada tanto tiempo, casi todos los años, en Estados Unidos también. En Europa jamás, eso no existía. Huracanes, tormentas casi tropicales que ahora están llegando a lugares tan internos continentalmente como Alemania o Polonia, pero que eventualmente llegaban, si acaso, hasta la península ibérica, Irlanda, Escocia, esos abatimientos de la inestabilidad atlántica. Ahora están llegando mucho más adentro, muchísimo más adentro, y ya no son cada 100 años, cada 10 años, cada 5 años, cada 2 años, sino que ahora son varias veces todos los años. Por ejemplo, acá en Italia hay una región, la Emilia-Romagna, que se ve inundado, sí, fuertemente cada 50 años. Esperen un momentico. Se ha inundado terriblemente de pérdidas en cosecha, de urbanismos enteros, 3 veces en año y medio. 3 veces en año y medio. Entonces, si tú sigues la pista de la inestabilidad atlántica, siempre vas a llegar a un mismo origen, la deforestación masiva, terrible, espantosa de la selva amazónica, desde Venezuela hasta Argentina, lo que yo llamo la Panamazonía o Gran Amazonía, que incluye la Orinoquia, la cuenca del río Orinoco, y todos esos portentosos ríos, pero son pequeñitos en las Guyanas, en Surinam, ¿okay? Por supuesto la gigantísima cuenca del río Amazonas, y más abajo todo el Pantanal y la cuenca del río Paraná, que es parte de Perú, casi todo Bolivia, norte de Argentina, Paraguay, todo eso es la cuenca del Paraná. Todo eso es la Panamazonía, no nada más el río Amazonas. Y eso le ha dado mucho que pensar a los europeos, y esa epifanía, esa revelación la tuve yo fue en Europa. En Venezuela yo lo sabía y estaba consciente, pero como que no lo denunciaba mucho. Pero acá en Europa, que se han hecho muy frecuentes este tipo de eventos climáticos, uno detrás de otro, que ya no son cíclicos, son demasiado frecuentes. Entonces yo estoy explicando que Europa tiene que volver cara, la mirada consciente a la Amazonía, porque es el mayor sobre todo termorregulador del Atlántico, y lo explico muy corto. ¿Puedo? ¿Da chance? Ok. La selva, cuando respira, evapotranspira y bota a la atmósfera unas cantidades bárbaras, grotescas de humedad. Ojo con esto, más de 20 millardos de toneladas métricas al año de vapor frío. Ese vapor frío entra al Atlántico, se supone a la atmósfera, aparte de los caudales de los gigantescos ríos, el Orinoco, el Amazonas, entre otros. Y eso refresca la inestabilidad atlántica, que obviamente se nutre del calentamiento, del calor. Y ese es el alimento de los huracanes, el vapor caliente. Cuando llega vapor frío, eso es lo que disipa los huracanes. Entonces los huracanes casi que apenas llegaban a Estados Unidos. Apenas llegaban a algunas partes del Caribe. Ahora están llegando hasta el final del Caribe, en todo el Golfo de México, que sí llegaban, cómo no, pero no todos los años como está sucediendo ahora. Ahora está llegando a New Jersey, a Nueva York, a Connecticut, que es la costa norte de Estados Unidos, y Canadá. Está cruzando, en el mapa sería de izquierda a derecha, ojo. Está cruzando el Atlántico y está llegando a Europa, esa inestabilidad, porque no terminan de disiparse los huracanes, sino que se empiezan a disipar tardíamente, y llegan esas inestabilidades terribles a Europa. Entonces todo el Caribe, todo Norteamérica y toda Europa ahora están siendo abatidos como consecuencia del abatimiento, de la deforestación masiva en casi toda la Amazonía, la Gran Amazonía. Desde el sur de Venezuela y norte de Brasil, que es terrible, hasta el sur de Brasil, que es tal vez el punto más grave de deforestación actual.
por la construcción de un gigantísimo tren que va a conectar la costa pacífica y la costa atlántica. La costa atlántica de Brasil con la costa pacífica de Perú. Entonces nadie quiere quedarse desconectado, nadie quiere quedarse fuera de ese negocio tan grande que es la logística, ¿no? De las cosechas, de la industria, de lo que sea. Entonces tú ves todos los países de por medio, Paraguay, por supuesto, Brasil y Perú, pero todos los países de por medio, el norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, están deforestando, pero a unos ritmos brutales en los últimos 10 años, con énfasis en los últimos 5 años, para conectarse a esas autopistas y ferrocarriles que van a conectar el Atlántico con el Pacífico. Entonces, en gran parte, ahí está el origen de la inestabilidad atmosférica. A algunos no les gusta que yo diga inestabilidad climática, vamos a decir inestabilidad atmosférica. Yo prefiero decir climática, porque los patrones climáticos han cambiado, que está dándose acá en Europa. Eso. Claro, pues estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, ese artículo, ¿cuál fue la opinión de ellos? Que los europeos, como buenos eurocentristas, es increíble el eurocentrismo, todo lo explican a partir de la ciencia europea, a partir de las creencias europeas, a partir de las religiones europeas, a partir del territorio europeo, no lo creían, no lo correlacionaban, no lo entendían, no lo veían. Ahora lo comprenden, ahora lo correlacionan. Por ejemplo, a los europeos les ha costado mucho comprender que por expoliar, explotar, desnudar toda África es una de las razones, habrán otras, del éxodo masivo, redundo de migrantes africanos hacia Europa, que a algunos europeos les molesta, a otros europeos les asombra, a otros europeos les incomoda, pero yo diría que la inmensa mayoría les incomoda. Pero jamás se sentaron a pensar, a evaluarla, a correlacionar que el colonialismo europeo en África fue brutal y lo sigue siendo de algunas maneras. Fue tan brutal que no quedaba sino hambre en África, no quedaba sino atraso en África. Entonces, los europeos fueron a África a fundar universidades masivamente, fueron a África a fundar puertos y aeropuertos con la finalidad que se desarrollasen las comunidades locales. Fueron a África a llevar tecnología agrícola para impactar menos el medio, continuando siendo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra en español, eficientes en sus cosechas, en sus cultivos. No hicieron eso los europeos. Entonces, ¿cómo te vas a quejar hoy, después de un siglo, de 2 y de 3 por lo menos, de expoliación del continente americano, que ahora esa ola se esté regresando? No lo ven. Y eso que tenemos África aquí pegadito, no lo ven. No, yo siento en realidad que no ven muchas cosas. Por ejemplo, yo soy súper neófita en el tema del ambiente. Sin embargo, eso a mí no me hace exenta de notar ciertas cosas. Por ejemplo, en Milán hay muchas estas fuentes de agua. Y yo siempre me preguntaba, si es un chorro que está abierto constantemente, ¿a dónde para esa agua? Y total que leí un artículo que decía, no te preocupes, que esa agua va a parar a los campos. Y yo, así como que todavía dudosa de la cosa. Estos 2 últimos años es que he visto que algunas fuentes ya le han puesto como que esa el regulador, llave, la llave, esa llave que tú tú tienes que puedes apretar abrir. para poder usarlo. Ajá, entonces, si es verdad el agua va para allá o no va para allá, por ejemplo. O sea, eso es una cosa que me ha llamado la atención. Que nosotros que estamos aquí y que somos venezolanos no vemos la diferenciación entre las estaciones del año. En cambio, aquí en Italia sí. Y últimamente hemos visto que la nieve no cae como 2 o 3 años anteriores. Que hace más frío, hace más calor y obviamente esos cambios van influyendo. Que algunas personas, yo siento que los italianos en sí no lo están tomando muy seriamente. O que a veces se alegran, no, que aquí sí se está cosechando el aguacate, qué felicidad, no vamos a traer más de ninguna parte. O sea, si en Italia no se daba el aguacate, era porque sus condiciones climáticas no lo daban para. Entonces, eso quiere decir que el mundo está cambiando y a mí, por ejemplo, me parece nada positivo. Pero vuelvo y repito, desde mi No, pero inexperiencia. excelente punto lo que estás diciendo, claro.
Y adicionemos que, así como hemos llorado mucho en Venezuela, me incluyo, por la desaparición del último glaciar, el glaciar que yo escalé varias veces desde el año 88. Imagínense ustedes, chamito, escalando el glaciar de la Corona o el glaciar del Bachiller, que unía el pico Humboldt con el pico Bonpland y casi el pico Sucre. Ese que se ve desde Barinas, ese es ese glaciar. Bueno, se redujo tanto, que ya por convencionalismo internacional no lo llamamos glaciar, sino campo de hielo. ¿Vale? Ojo con lo que voy a decir, lloramos mucho por eso. De los más de 12 glaciares que llegamos a tener en Venezuela, cuando yo nací había más de 7. Habían glaciares grandes. Donde estamos en este momento, en el norte de Italia, es el punto donde más glaciares se están perdiendo. Mayor retroceso de glaciares registrado en el mundo. El territorio compartido entre Suiza e Italia. ¿Okay? También aquí está pegadita Francia, Francia e Italia. Y por supuesto Austria e Italia. Y bueno, llega hasta Eslovenia. Son todos los Alpes, el arco alpino. Pero entre Suiza e Italia es el lugar en el mundo donde mayor desplome y retroceso de glaciares tenemos. Esto es de verdad súper triste, el desplome de glaciares. No es que se están derritiendo, no, es que se están desplomando trozos tan gigantes como todo el glaciar. ¿Tú sabes lo que es todo un glaciar? Y por supuesto los problemas que ha traído de inundación, aguas abajo, de tapiado de poblados enteros. Ha sucedido ya varias veces este año y el verano apenas está comenzando, en el momento que estamos grabando este podcast, obviamente. Bueno, entonces hablábamos del eurocentrismo, que no nos estamos dando cuenta ni siquiera de eso, como tú decías, que no nos estamos dando cuenta de cosas que están pasando acá, como estar nosotros sobre el punto donde mayor retroceso de glaciares se está dando. Entonces va a llegar un momento que no vamos a tener agua, porque esos eran los gigantescos reservorios de agua para el norte de Italia, el hielo de los Alpes. Cierra el chorrito también. Cierran el chorrito. Dentro de poco porque si deja de llover o llueve menos y no hay, vamos a decir, glaciares y nieve donde se va posicionando, deposicionando, que luego se derrite gradualmente y bajan esos riachuelos hacia tantos ríos que hay acá. Como el Orinoco de Italia, estamos aquí sobre el Orinoco de Italia, que se llama Po. Es el principal río de Italia, que va de oeste a este. Y estamos justo sobre este valle, esta llanura, la Pianura Padana. Se llama Padana, esta llanura, que va desde Torino hasta cerca de Venecia, al norte de Bolonia, y pasa por Milano, donde viven estas dos chicas, que tienen el mejor podcast latino de toda Europa. Y no me cansaré de decirlo. Esta vez no lo digo a ChatGPT. Yo, gracias. A mí me causa impresión porque yo llegué a conocer a Samuel, fue a través de las redes sociales, porque Samuel tiene las redes sociales que ustedes van a encontrar después en la caja de descripción. Y me impresiona la cantidad de libros, de conocimiento que tienes para dar y de lo poco que se sabe de ti, a pesar de que estás acá. O lo poco que se menciona de lo mucho que ha hecho. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasa que no ha habido la suficiente publicidad o no ha habido el suficiente apoyo o no ha habido el suficiente impulso para dar a conocer todo lo que has hecho hasta ahora? Interesante pregunta. No sé, yo diría que mi perfil es extraño, porque siendo yo muy nerd, rockero, muy rockero, y ecologista, muy ecologista, hace que yo sea como ciertamente introvertido. Tal vez no tengo timidez para hablar en un auditorio, que voy con cierta frecuencia, 2 y 3 veces al año a España a ofrecer conferencias en grandes universidades. Y luego regreso y me encierro. Soy muy ermitaño desde ese punto de vista. Wow. ¿Y si alguna vez pensaras, esto ya como yo también voy a dar un consejo, de que en las redes sociales imaginaras que lo que estás diciendo es un auditorio muchísimo más grande? Porque lo que acabas de decir es que en los auditorios te sientes cómodo al hablar delante de personas que están allí
en vivo viéndote. Y si lo hicieras con las redes sociales para expandir mucho más el conocimiento, ¿qué nos podrías dar? Porque yo también recuerdo, yo lo vi a través de tu hijo, que él estaba mencionando que en las escuelas italianas como que le decían que en Venezuela no daban, o estaban paragonando paragonando no, ¿cómo es que se dice? Comparando. Comparando la En español educación. puedes decir paragonando. Ah, ok, perfecto. La educación venezolana con la educación italiana. De allí yo sé de Samuel, por tu hijo. Y eso fue a través de las redes Ah, sociales. wow. Entonces yo digo, imagina cuando estás delante de una cámara que estás hablándole a un auditorio que todavía se puede expandir mucho más. Bueno, hay un punto de encuentro que es entre mi pasión y mi profesión, que es cómo solucionar estos problemas ambientales, políticos, socioeconómicos, que es el análisis de políticas públicas y cómo instrumentar la política pública a través de planes, programas, proyectos, acciones de intervención pública, eventualmente también privada, que es mi especialidad, el análisis, mi especialidad es el análisis de políticas públicas. Y que muchas veces algunos políticos o no políticos se preguntan, ok, ya comprendí el problema, ¿cómo lo solucionamos o por lo menos cómo lo abordamos para intentar solucionarlo? Esa parte me agrada mucho y para eso me invitan a dar conferencias y eventualmente asesoría, pero no le he sacado punta, no lo he explotado y me gustaría hacerlo y me dejaste pensando, me dejaste tremenda tarea encima. Nosotros en este podcast hemos dicho que que como estamos en Italia, se tiene una idea de la Dolce Vita. Y como vemos todo lo poco que ha comentado Samuel con sus estudios, su manera de ver el mundo y de tratar de ayudarnos a nosotros también, em, ¿cómo fue ese momento cuando llegas a Italia y sientes que no puedes empezar siendo el Samuel de Venezuela? Traumático, muy traumático, sumamente traumático, jodidamente traumático. Que nos ha tocado a todos hacer cualquier empleo cuando llegamos aquí para poder subsistir. Quien envidie o sueñe migrar, no saben el lío que se está metiendo. Nada más soñarlo. Es súper traumático. Tuve que reinventarme, muchachas. Tuve que reinventarme y a la fuerza. En contra de mí y en contra del medio. En contra de mí porque ya desiste de trabajar en una universidad, bájate de esa nube. O desiste de una contratación ideal como analista de políticas públicas, aun cuando se necesita. De gobiernos anteriores en Italia al gobierno actual, sigo escuchando, por favor, estamos haciendo un llamado, necesitamos a quien tenga buenos proyectos en tales y cual área, lo que sea. Y yo le he escrito a todo el mundo. Y me hacen las mismas preguntas burocráticas. ¿Tienes los títulos ya reconocidos? ¿Hiciste el curso de nivelación tal? ¿Hiciste el curso de tal? Lo que sea, pero una cantidad de cosas. Yo le digo, pero espera, si yo esta investigación la publiqué en varios países de América Latina, ¿no sirve? Es que el eurocentrismo y el italocentrismo es tan jodidamente cerrado que no sirve lo que tú hayas hecho en otras partes del mundo. Por ejemplo, no le quiero tirar flores a Estados Unidos, puede ser Canadá también. Tú vas a Canadá y te tratan bien por el talento que tienes. De último enseñas las credenciales. Aquí es al revés. Aquí primero tienes que enseñar las credenciales. Después demostrar los talentos y después veamos si te pongo a prueba. Es una locura. Es una locura. Porque hay gente que puede tener credenciales ya totalmente revalidadas y tener menos talento. Que se ve muchísimo en realidad eso. No, y que la migración italiana también está dado por eso, porque hay tanto talento italiano que se ha esforzado, como estaba hablando con tu hija hace rato, de las universidades que han pasado sus exámenes, su cuestión para llegar a graduarse y al momento de encontrar algo en el área no pueden. ¿Y qué es lo que hace el italiano? También emigrar. Sí, una de las mayores fugas de cerebro en Europa es la italiana. Y tristemente, porque aquí la educación es buena, es muy fuerte.
Es buena y muy fuerte. Sí, son bastante estrictos en ese sentido. Y hablando de migración, el venezolano en Italia, que mayormente nosotros tenemos bastante complicaciones para llegar a Italia, adaptarnos porque es otro idioma, porque ya es otra costumbre, a pesar de que la nona te hacía pasta, no vengas tú a creer que eres italiano por eso, y llegas aquí y te encuentras con otros paisanos que capaz están de hace muchos años acá viviendo lo que es Italia y te ponen hasta a veces trabas para que tú puedas avanzar, porque venezolanos no tenemos apoyos acá. O sea, un decir que yo pueda llegar y hablar con tal persona y me pueda, así sea orientar. O sea, no tienes que darme quién sabe tantas cosas o recibirme en tu casa, nada. O sea, oriéntame, porque uno llega aquí perdido y aparte se da un trancazo con la realidad que no era lo que esperabas. Entonces, en ese aspecto, usted con todo lo que tiene para dar, yo siento que podrían estar hasta en otro lugar brindándole apoyo a quienes realmente lo necesitan. Sería interesante. Me gustaría si me llegaran a necesitar, a requerir, con mucho gusto. Yo le he hecho la propuesta a varias asociaciones de venezolanos en Italia, varias, no una, ni dos, ni tres, varias, que primero tengan página web, las que no tienen, y las que tenían página web que lo transformen en una taquilla informativa. Ustedes no se imaginan lo importante. Así suene a manual, es decir, flechitas, vaya por aquí, si no te contestan por aquí, vaya por allá, y si no te contestan por allá, una taquilla informativa. Eso es lo primero que necesita un migrante, porque es lo primero que pregunta un migrante. ¿Dónde me saco este documento? ¿Dónde revalido este? ¿Dónde hago esta cola, esta fila? ¿Dónde puedo inscribirme, qué sé yo, en un programa social, en una iglesia para que me dé un apoyo, un alojamiento de un par de noches mientras consigo? O sea, son tantas preguntas que yo les he dicho a varias asociaciones venezolanas, transformen sus páginas web en una taquilla. Si bien no van a hacer ellos el trámite, por lo menos di dónde lo van a hacer o pon el link, el enlace directo a la verdadera taquilla, sea una comisaría, que acá le llamamos cuestura, sea una alcaldía o ayuntamiento, que aquí le llamamos comune, lo que sea. O sea, el link, acá todas las cuesturas o comisarías, todas las alcaldías o comunes, todos tienen servicios online, sin excepción, todos, porque se ha digitalizado muchísimo Italia. Más que Alemania, Alemania estaba más avanzada en el plano de la digitalización que Italia, y ahora es al revés. Italia está mucho más digitalizada que Alemania para hacer trámites burocráticos. Regreso a lo de la taquilla y regreso a lo de las asociaciones. Eso lo propuse hace 3, 4, 5 y 6 años atrás. De 3 a 6 años atrás. Pregúntame quién lo ha hecho todavía. Ninguna. Eso es importantísimo. Y que tú tengas el link directo a esa comisaría, es más, a ese departamento específico donde solicitas, preguntas cuáles son los requisitos para sacarme la carta de identidad, la cédula de identidad. No es que te lo comentó alguien de viva voz o te mandó una fotocopia, un captura en el teléfono. Hasta ahora no pasan de eso, de pasar un capture en un grupo de WhatsApp. Está muy bien, pero si vamos ahorita a las normas internacionales, que son principios generalmente aceptados, no son obligatorios, son principios generalmente aceptados sobre el mundo de la digitalización en cuanto a la administración pública, la sugerencia es que aparte de los canales privados, que son las redes sociales, que son los grupos de WhatsApp o de Telegram o lo que fuera, también tengas la información disponible, actualizada y permanente en una web, en un sitio web, en un portal. Creo que hemos sobrevivido hasta los momentos del boca a boca. Sí. Con el boca a boca. Sí, es que es verdad, porque a ese punto quería llegar del WhatsApp. O sea, aquí tú no pasas de, no, escríbete en el WhatsApp venezolanos en Milán, venezolanos en no sé dónde. Y entonces de ahí no sale en que me dijeron, me contaron, me avisaron, puede que sea así. Entonces la incertidumbre es la que vive uno a cada ratico aquí. Claro, Porque claro. tú no sabes qué, y aparte que también Italia es bien intensita, porque en Italia te cambian las reglas un 2x3. Esa es la que va a llegar, que de repente lo que hicimos nosotros ya no tiene validez. Entonces Exacto. hay que actualizar la información constantemente. Sí.
para los nuevos inmigrantes, Lo obviamente. otro que da mucha fuerza es la unidad y no podemos tener unidad sin contarnos y no podemos contarnos si no tenemos un censo. Y todos los censos que se han buscado hacer son privados y muchos con una orientación político-partidista. O sea, yo le he preguntado, Permiso. En este podcast vamos a hacer un censo. yo les he preguntado a venezolanos que tienen cargos importantes en la Asociación de Venezolanos en Italia, a varias, y más de 5, pues eso es aparte del consejo del portal, de la taquilla o del multitaquilla. Yo les he preguntado, ¿cuántos venezolanos hay acá? Todos me han dicho números distintos, pero muy distintos, y algunos me han dicho, no lo sé. Si tú no lo sabes, mira, la estadística y la matemática es algo tan potente, y no porque lo decía Napoleón o lo decían la mayoría de los filósofos griegos. Si tú no dominas, no manejas las matemáticas, no vas a poder sentarte en un juzgado a presentar una causa a favor de la comunidad venezolana. Necesitas la base de datos. Esa base de datos es importantísima y está muy, muy adulterada. Y adulterada por buena fe, no por mala fe. Me explico. Yo llegué aquí como italiano, no como venezolano. Yo no he sellado en ningún momento mi pasaporte venezolano acá. Y venía de Alemania y entré como italiano. Y venía de Panamá, entré y salí de Panamá como italiano. Yo aquí jamás entré como venezolano. Entonces estoy alterando por completo esa data. Y tengo, sí, y tengo amigos con el pasaporte español, con el pasaporte portugués, que hicieron aduana en una chorrera de países y al finalmente entraron acá como españoles o como portugueses. ¿A dónde va esto? Que hay un solo dato que por suerte, gracias a Dios, existe en toda la burocracia italiana. En la burocracia italiana, después del nombre te preguntan 2 datos. ¿Dónde naciste y en qué fecha naciste? El nombre, ¿dónde naciste y en qué fecha? Son los primeros 3 datos que te pregunta cualquier formulario. Aquí llamamos módulo al formulario. Cualquier formulario son los primeros 3 datos que te preguntan. Y a estas personas yo les he dicho, si para la burocracia italiana y para el Instituto de Estadística italiano, ese es uno de los principales datos, ¿por qué tú no haces una carta formal al ministro tal o al tal? Por favor, en nombre de la comunidad venezolana, haz una carta formal y dile, yo necesito la data año tras año de los últimos 50 años, no de los últimos 10, porque hay gente que acá tiene décadas y sigue siendo comunidad venezolana. Necesito el dato de los nacidos en Venezuela. Se van a sorprender, porque yo todavía he conocido venezolanos tan integrados, que no hablan español en Italia. Tienen 17, 20, 24 y otros tienen hasta más de 30 años. Tan integrados que solo hablan italiano o se conducen en italiano. Otros que tienen más de 30 años que siguen hablando muy buen venezolano, gracias a Dios. Pero cuando tengamos esa data, volvamos al por qué, el para qué. Cuando tengamos esa data bien robusta, bien sólida, en ese momento podemos actuar ante juzgados, podemos revivir muchísimas cosas para acelerar procesos de reconocimiento de títulos muy importantes. Me ha golpeado a mí en primera persona. Si no reconocimiento de licencia de conducir, por lo menos el reconocimiento de la antigüedad. Si no, vamos a decir, alargar ese primer año de permiso que nos dan para conducir con una licencia extranjera. Me refiero a la licencia de conducir, que aquí le llaman patente de guida, la patente. Mira, necesitamos esa data. Esa data es importantísima. Lo demás es cuento. Lo que pasa es que los venezolanos aquí en Italia sí somos, hay que ser sinceros, desunidos. Yo creo que es proceso de madurez, porque permíteme justificarlo por un ratico. Vamos a poner en el lado de la desunión. No tenemos experiencia migrando. Tal vez yo tengo la experiencia de mis padres migrantes. Mis padres y mis abuelos. Algo me dijeron de lo que les costó y lo que no les costó migrar a Venezuela. Pero no tenemos la madurez que tienen los peruanos, los ecuatorianos, los colombianos. Casi cualquier otra nacionalidad nos lleva una ventaja enorme y su comunidad
ha madurado y se ha integrado mucho. Y me imagino que en unos inicios o en un inicio ellos también estaban dispersos y les costaba integrarse. Claro, yo creo que ese es el llamado principal de todo, o sea, el punto de encuentro, de unirnos como comunidad en el extranjero, no para hacer bochinche, no para hacer Para fiesta, no para... madurar. Exacto, porque para joder, ahí estamos todos, para ir a bochinchar, ahí estamos todos, porque somos así, porque nuestra sangre caribeña no nos impide el bochinche. Pero cuando es una cosa, un tema muy serio, un tema delicado, cuando hablamos de temas de verdad importantes, ahí es como que da fastidio. Ay, qué fastidio, tengo que ir, tengo que encontrarme, esta gente va a hablar, qué fastidio. Y uno lo nota, pero hay que encontrar el punto de encuentro, valga la redundancia, porque es que no es posible que gente que tiene tantos años acá, que tiene tanta experiencia y tanto que aportar, nosotros lleguemos y estemos perdidos en el limbo. Yo insisto en la data. O sea, aquí es loquísimo que hayan tantos venezolanos y nosotros no tengamos instituciones venezolanas, un club venezolano, no tengamos un edificio venezolano, no tengamos una residencia. Cuando digo residencia me refiero a mini apartamentos o habitaciones disponibles para ese proceso de integración, sí, el club, ya lo dije, iglesias venezolanas, que yo lo veía. Mi abuelo fue fundador del Club Gallego, mi abuelo materno, del Club Gallego en mi ciudad, que después se mudaron de sede. Lo primero que hacían los italianos, los sirios, los libaneses, los portugueses, cuando migraban a Venezuela, lo primero que hacían era organizarse en función de un grupo de instituciones que les podía dar agregación. Les puede dar agregación. Y usualmente algo que yo veo, no pasa en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos, las asociaciones de venezolanos tienen durante muchos años o sus primeros años, la sede es la casa de alguno de sus directivos. Lo que no pasa con la comunidad africana en Italia. Mira qué interesante y qué mejor organizada la comunidad africana en Italia. Los primeros años su sede está en una casa comunal, en una casa municipal, que lo da el municipio y lo presta para varias asociaciones para que hagan su integración cultural y les presta la oficina los primeros años. Se las dota en la mayoría de los casos. Me imagino que es también la ignorancia del tema, pues de que no sabes que existe la posibilidad de hacer tal cosa. Que no necesitas primero tener el dinero, porque yo creo que el inmigrante venezolano como tal, obviamente tiene que evaluar su condición económica y migratoria y después puede pensar un poco en los demás. Y claro, somos neonatos Pero inmigrantes. piensa global y actúa local, decía Krishnamurti, el filósofo. Estamos actuando al revés. Estamos actuando al revés. Hay un principio del cooperativismo muy practicado por nuestras abuelas, que es aprender de la experiencia. Y nosotros no queremos aprender de la experiencia, eso es ridículo. Entonces, en estas casas comunales, donde hay varias asociaciones, unas más nuevas y otras más viejitas, y esa es la idea, aprender de las que tienen más experiencia, la que ya está por abandonar ese local porque ya tiene un local propio, aprender muchísimo de ellas cómo lo hicieron. Entonces nos ha costado mucho porque hemos traído, discúlpeme, tal vez me incluyo, la arrogancia venezolana de que sabemos resolverlo sin instituciones propias. Y nosotros no podemos solo mudar esto que está acá, todas esas montañas que yo escalé, que yo subí, en este caso el Churumerú. O sea, no sé si se ve en la cámara, pero algún pedacito se ve. No basta o tener esta franela. No, tenemos que crear instituciones, literalmente físicas, y también organizacionalmente con un cuerpo jurídico robusto como para actuar nacional y también en cuanto a Europa, porque hay muchísimas formas de ayudar a las asociaciones que están muy bien organizadas.
pero esto podemos hablar largo y entendido en todas las ocasiones que quieran. Pero tú sí puedes apoyar dándole like y comentando este episodio que está bastante interesante Sí, no, y que nos está nutriendo. y que nos está nutriendo. Para ir culminando lastimosamente, yo quisiera que me dijeras tu top 3 de tus libros preferidos. O sea, el tercero, ¿por qué? El segundo y el primero. Ok, te lo voy a decir según el Samuel con el que estés hablando. Ah, ¿Te acuerdas de la película Yo y mi otro yo? Voy a decir a Jim Carrey. Jim Carrey. Menos mal salió ese y no Split, fragmentado. que Patricia. Del Samuel ecologista, del Samuel que convivió con comunidades indígenas y tienes curiosidad de hablar de temas de cambio climático sin caer en hablar de cambio climático, salirte de los negacionistas y salirte de los alarmistas y hablarlo en el lenguaje que hablan nuestros pueblos y comunidades indígenas, este libro, Cantos de Tierra y Vida. Preocupado por el comportamiento de los latinoamericanos en el mundo, especialmente el comportamiento de los venezolanos. ¿Por qué se comportan como se comportan? ¿Por qué este libro dice que en parte la sociedad política venezolana es inviable? ¿Y qué podemos hacer para hacerla viable? El síndrome del fantasma caraqueño. Este es mi cuarto libro. Reflexionar el Samuel migrante. Este es el Samuel nerd, el sociólogo y el politólogo. El Samuel migrante, que le duele la migración, pero que la lleva en los huesos y en el alma, porque yo tengo muchas generaciones, empezando por la de mis padres, que también fueron migrantes. Muchas generaciones que fueron migrantes. Este libro tiene varios tramas que se entrecruzan. Una trama es una excursión que yo hice con una amiguita, una noviecita del liceo, que la recuerdo con mucho cariño, en un cayo, en una isla del Caribe venezolano, y que encontramos por casualidad, porque no estaba inventariado, un viejo cementerio judío. Y como nos acompañó un tío muy conversador, muy culto, muy preparado, mi tío Tomás, hablamos mucho de las primeras migraciones de judíos al Caribe y a Venezuela, y qué les llevó a ellos y cómo lograron salir de Europa en plena auge de los pogromos, de las expulsiones de judíos de casi todos los países del continente europeo. Entonces, este libro reflexiona sobre los procesos migratorios. Este es mi tercer libro, La luz del eterno comienzo. Para el Samuel que tiene eventualmente los tornillos flojos, y para cualquiera de ustedes que los tenga, muy importante tenerlos, para que tengas válvulas de escape y no estalles. Cuando estallamos, me incluyo, cuando estallamos es porque no tienes las válvulas de escape abiertas. Es muy importante tenerlas abiertas, no solo a través de la creatividad, sino a través del libre pensamiento, de atreverte a creer en todo y a buscar comprenderlo todo. Este es mi primer libro, es una sátira psiquiátrica, Doctor, Doctor, 100 extraños relatos. Aquí hay temas tan raros y tan enclaves y muchos muy futurísticos, que hay un capítulo, una de las visitas que hace este extraño paciente al psiquiatra, que se llama La Vela Solar. Este año vamos a recibir la visita del tercer cuerpo interestelar, extrañísimo, porque la mayoría de los cometas, por no decir todos los cometas, son de nuestro sistema solar, que se alejan tanto que los radares y los telescopios lo pierden de vista y luego ya aparecen y sabemos que el cometa Halley cada 86 años se acerca a la Tierra. Pero han habido tres cuerpos interestelares, es decir, que vienen de otro sistema solar, que hay investigadores tan avesados como Avi Loeb, de las mejores universidades del mundo, que dice, yo no creo que esto sea un cometa, no creo que sea una piedra. Esto debe ser una sonda espacial, obviamente interestelar, obviamente extraterrestre. Bueno, ese tema este año está muy en boga. Ya es el tercer visitante en los últimos 6 años. Y a mí se me había ocurrido eso
o lo había visto, o lo había soñado, o me había bajado la información, no sabemos de dónde, hace muchos años cuando yo había escrito estos diálogos un poco locos de este paciente que va a visitar 100 veces al psiquiatra para sacarle conversación, porque necesita válvulas de escape y conversan de temas muy locos. Bueno, ahí hablan de esa vela solar, que el segundo que nos visitó lo llamamos Oumuamua. Este tercero es el ¿cómo se llama? El IA Atlas. No, el I3 Atlas, porque es el tercer cuerpo interestelar, eso significa, y le dimos el nombre de Atlas porque me imagino que a partir de ahora, así como los huracanes y qué sé yo, le vamos a estar dando un nombre distinto todos los años, y de interestelar, y el tercero, por eso es el 3, que los astrofísicos y los astrónomos lo llamaron así. Pues ahí hablo, uno de esos 100 capítulos se refiere a eso. Bueno, esos son mis 4 libros y ahora estoy escribiendo 3. ¿Qué les parece? No, yo estoy aquí fascinada. Yo Yo estoy también. perdida en información. Yo aquí- Este episodio sí fue informativo. Fue informativo, definitivamente. Yo, muy personalmente, le agradezco por la oportunidad, por recibirnos en su casa, porque, como le repetimos, nos sentimos como en nuestra casa, porque estamos en nuestra casa. Y nos sentimos sumamente cómodas, además de que nos cocinó excelente. Aparte de profesor, escritor, filósofo, matemático. O sea, este hombre tiene todo y aparte cocina divino. O sea, una cosa espectacular y nos atendió. Yo no me quejé. No te quejaste. No, No. mire que ella es un poquito delicadita de paladar. Ella- Jodedora. y Y estaba bueno, porque yo Estaba no dije, divino. yo me comí todo. Ey, ¿cómo se llama el cumpleañero? César, César. Y hoy celebramos el cumpleaños de César. De nuestro productorcito. el productor, sí, con dulce y todo. De verdad, estoy súper, no sé cómo describir la sensación, fascinada con todo. Desde el minuto cero, desde que nos conocimos hasta ahorita, puro conocimiento, puras cosas buenas, pura buena energía, una vibra que se siente bien de pinga estar acá. Qué rico tenerlo. Una vibra educacional, ¿no? De- Una vibra. una Yo cosa. lastimosamente tuve que llevar el tiempo porque así son las cosas, así son las conferencias. Se lleva un tiempo porque ¿qué más nos toca? Sin embargo, como dijo Madre, le va a dejar las redes sociales del profe. Si usted está interesada, están los links de los libros en Amazon, donde lo pueden comprar también. Y si están interesados en apoyar el talento venezolano desde cualquier parte del mundo, usted simplemente puede dejar like, irlo a seguir, comprarle un libro, obviamente, y no te olvides de nosotras. Sí. Déjanos el like. Suscríbete, comenta, comparte para que todo el mundo vea el podcast. Acuérdate que eso da buena suerte y ahora que vienen estos cuerpos interestelares, más todavía, vienen con mucha buena energía para que tú florezcas. Muchísimas gracias. Chicas, gracias a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. ¡Ey! Por favor, sigan el mejor podcast de latinos en Europa. De pana que sí, en serio. Síganlo. Gracias.